Vamos a introducirnos al estudio de los campos escalares, obviamente a partir de definirlos, vamos a ver algunos ejemplos, sus formas de representación y la idea de curvas de nivel. Los campos escalares son funciones que dependen de más de una variable, obviamente en el campo de la química, de la física y en otras áreas también, en muchas áreas, hay muchas aplicaciones en las cuales interactúan más de una variable. Por ejemplo, la ley, las leyes que definen cómo se relacionan el volumen ocupado por un gas confinado es directamente proporcional a su temperatura e inversamente proporcional a su presión, queda expresada a través de V igual a K por T sobre P. O sea, lo que estamos diciendo que el volumen es una función de T, o sea, de la temperatura, y de P la presión. Lo mismo ocurre si en el ejemplo, en la ley de Joule, la cantidad de energía calorífica que produce una corriente eléctrica de intensidad I que circula durante un tiempo T a través de una resistencia R, entonces lo que obtenemos es que Q, la cantidad de energía calorífica, depende de la intensidad del tiempo y de la resistencia. Entonces, en todos los ejemplos anteriores, el valor de una variable depende del valor de varias variables independientes. Entonces, esta idea genera la necesidad de definir un campo escalar. ¿Qué es un campo escalar? Es una función que transforma un vector en un número real. Por ejemplo, f de xy, f de x1, x2 es x1 más x2, va de R2 en R. F de x1, x2, x3, logaritmo de x1 más seno de x2 por x3, va de R3, de un subconjunto de R3 en R. Nosotros vamos a trabajar con funciones con dominio en R2, pero los resultados se extienden a funciones de más variables. ¿Cómo vamos a escribir? Vamos a escribir f de xy igual a z, ¿sí? Porque estas funciones se aplican a vectores de dos coordenadas, su dominio estará en el plano o será un subconjunto de él, por lo tanto el dominio de f se escribe como el conjunto de los xy que están en R2, tal que existe un único z con z igual a f de xy. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el campo escalar f de xy igual a x más y. Obviamente, en el lugar de x e y podemos colocar cualquier número, y además, por lo tanto, cualquier par de puntos del plano. Entonces, podemos decir que el dominio de f es todo el plano, o sea, R2. Ahora veamos si tenemos un campo escalar que sea y sobre x. En este caso, el valor de y sobre x no lo puedo calcular en x igual a 0. O sea, voy a considerar todos los xy tales que x sea distinto de 0. ¿Cómo hago para representarlo? Para representarlo tengo que eliminar de mi representación los puntos que x sea igual a 0. Bueno, los puntos que x igual a 0 son todos los puntos que están sobre el eje Y, por lo tanto, lo que hago es colocar con una línea punteada sobre el eje Y y eliminando, ¿sí? O sea que el dominio de esta función son dos semiplanos abiertos. En el caso que tengamos, por ejemplo, un campo escalar como f de xy igual al logaritmo de y menos x cuadrado, el dominio de f es el conjunto de los xy que están en R2, tal que y menos x cuadrado es mayor que 0 para que el logaritmo esté definido. O sea, lo que estamos pidiendo es que y sea mayor que x cuadrado. ¿Qué conjunto del plano cumple que y sea mayor que x cuadrado? Bueno, lo que hacemos es considerar la función y igual a x cuadrado, representamos
La representamos en el plano, sabemos que la representación gráfica de igual a x cuadrado es una parábola, y vamos a considerar, como y es mayor que x cuadrado, todos los puntos que estén por arriba de esa parábola, que en este caso aparecen representados con una línea azul. Fíjense que la curva, la parábola que corresponde a y o x cuadrado, tengo que eliminarla, porque la función me pide que el dominio me pide que y sea mayor que x cuadrado. Entonces le colocamos una línea punteada. Entonces, ¿qué tipo de gráfico tendrán los campos escalares? En R2 graficamos ternas, X y Z. Necesitamos tres ejes. Graficamos en el espacio. No podríamos espacialmente graficar una función de más de dos variables. Veamos ahora algunas representaciones. Por ejemplo, f de xy igual a 1 menos x menos y. Entonces, vamos a buscar algunos puntos para empezar a imaginarnos cómo vamos a representar la función f de xy igual a 1 menos x menos y. Fíjense, la imagen del 0, 0, haciendo la cuenta, es el 1. La imagen del 1, 0 es el 0 y la imagen del 0, 1 es el 0 también. Entonces, lo que tengo que representar es el 0, 0, las ternas 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 0, que son efectivamente los vértices del triángulo que están ahí representados. Bien, o sea que esos tres puntitos sabemos que están en la gráfica. Ahora, para todos los puntos que estén en el eje X, o sea, cuando y sea igual a 0, la imagen f de x0 es 1 menos x, es una recta, es la recta que tenemos ahí representada. De manera análoga, para todos los puntos que estén sobre el eje Y, eso significa que x es igual a 0, la imagen f de 0y es igual a 1 menos y, que también es una recta. Si extendemos esta idea, lo que vemos que para todas estas condiciones, por ejemplo, dejar un y constante, un x constante, obtenemos cierta recta. De aquí resulta que el gráfico de esta función es un plano, ¿sí? Además, en general, cualquier plano tiene una forma generalizada respecto de esta, a por x menos x0 más b por y menos y0 más z0, siempre va a ser un plano. Veamos ahora qué ocurre con z igual a x cuadrado más y cuadrado más 1. El gráfico de esta función se llama paraboloide. ¿Por qué se llama paraboloide? Primero pensemos que en tomar puntos que tengan x igual a 0, o sea, los puntos cuyas imágenes están en el plano YZ. Tienen la pinta z igual a y cuadrado más 1. La representación gráfica en ese plano de z igual a y cuadrado más 1 es una parábola. Análogamente, si tomamos y igual a 0 y miramos las imágenes del campo escalar en el plano xz, z es igual a x cuadrado más 1. Su representación gráfica es una parábola. En general, para un x0 fijo o un y0 fijo, saliendo del caso particular del 0, seguimos obteniendo parábolas. Quiere decir que si pensamos a la superficie cortada por planos perpendiculares al plano XY, siempre obtenemos parábolas. Ahora algo más de este gráfico, que nos quedó acá cortado en pedacitos. Si yo quiero ver qué puntos tienen la misma imagen, o sea, tomo a Z como un Z0 constante, yo lo que sé es que la imagen siempre va a ser mayor o igual que 1, por la forma que tiene la función, porque cuadrado más y cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces, si queremos ver cuáles son los puntos que cumplen
cuya imagen es z0, nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a z0 menos 1. O sea, sus representaciones gráficas son circunferencias de centro 0, 0 y radio raíz de z0 menos 1. Quiere decir que si pensamos a la superficie cortada por planos paralelos al plano XY, siempre obtenemos circunferencias. Bueno, acá tienen otras representaciones gráficas. Z igual al logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que esta función, en el único punto donde no está definida es en el 0, 0. Se va a hacer asintótica pegándose a ella. Y z igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Genera esta forma muy conocida por sus características, que se la llama la silla de montar. Miren si graficamos z igual a coseno de x por y. Obtenemos esta especie de araña gigante. Entonces, el gráfico de un campo escalar siempre va a ser una superficie. Hagamos una visión análoga a cuando trabajábamos con funciones escalares. La representación gráfica de una función escalar era una curva. Aumentamos una dimensión y obtenemos una superficie en la representación gráfica. Los gráficos pueden ser complejos de obtener, ¿sí? Por eso es que se genera la idea de curvas de nivel en las cuales se reducen los gráficos en 3 dimensiones a 2 dimensiones, construyendo las proyecciones de la superficie sobre distintos planos horizontales. Entonces, vamos a definir curva de nivel. Se llama curva de nivel K a el conjunto de los XY que están en R2, tal que f de XY es igual a K. Fíjense que ya esta idea la introdujimos cuando hablamos de las circunferencias en el paraboloide. Por ejemplo, hallemos la curva de nivel 1 de la función f de XY igual a x más y más 1. Si reemplazamos f de xy por 1, obtenemos y igual a menos x. En el plano, lo que sabemos es que todos los puntos que están sobre la recta y igual a menos x van a tener por imagen 1. Ahora, pensemos otra función, x cuadrado más y cuadrado. Si es igual a 1, la representación gráfica es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Bien, lo que nos interesa aquí es pensar en si podemos caracterizar a las curvas de nivel, ¿sí? Entonces tomemos las dos mismas funciones que vimos y vamos a construir diferentes curvas de nivel. Voy a calcular en la primera, en f de xy igual a x más y más 1, la curva de nivel 0, la curva de nivel 1, la de 2, menos 1 y menos 2. Entonces, la curva de nivel 0, si reemplazamos, igualamos x más y más 1 igual a 0, despejando obtenemos y igual a menos x más 1. En la curva de nivel 1, x más y más 1 igual a 1, o sea, y igual a menos x. La curva de nivel 2, análogamente, va a ser y igual a menos x más 1. X más y más 1, la curva de nivel menos 1 va a ser y igual a menos x menos 2. Y la curva de nivel menos 2 va a ser y igual a menos x menos 3. Entonces, la primera observación que tenemos es que todas las curvas de nivel son rectas paralelas. En general, la curva de nivel K
despejando, igualando x más y más 1 acá y despejando y, es la recta y igual a menos x más k menos 1. O sea, son todas rectas paralelas en las cuales va cambiando la ordenada al origen según el k. Entonces, eso nos permite caracterizar las curvas de nivel. Veamos en el segundo caso, si z es igual a x cuadrado más y cuadrado. La curva de nivel 0 es el punto de coordenada 0, 0, porque el único par ordenado que cumple que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 0 es el 0, 0. La curva de nivel 1 es la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. La curva de nivel 2 es la circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 2, porque nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 2. La curva de nivel 4 es la circunferencia de centro 0, 0 y radio 2. Quiere decir que si yo voy aumentando el k, cada vez las circunferencias van teniendo más radio y ahí las tenemos representadas en el gráfico. Este k no puede ser menor que 0, por lo tanto, las curvas de nivel k con k menor que 0 van a ser vacías. Y en general, la curva de nivel k mayor o igual que 0 es la circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de k. Entonces, esto nos permite caracterizar todas las curvas de nivel de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y acá tenemos la representación gráfica. Y ahí ven, con las curvas, ven que tiene todas esas liñitas negras. Bueno, son las curvas con la intersección con los planos horizontales. Una aplicación de las curvas de nivel son las isotermas. O sea, supongamos que se tiene una placa metálica plana y que la temperatura en cada punto está dada por una función T. Las curvas de nivel K van mostrando las curvas sobre la placa en la que la temperatura es constante e igual a K. Bien, ya presentamos los campos escalares. Ahora vamos a ver cómo generalizamos la idea de derivada dentro de los campos escalares, mirando las ideas con las cuales construimos las derivadas en las funciones escalares. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que cuando definimos la derivada en las funciones escalares, la primera idea que apareció fue la idea de incremento? ¿Sí? Tomar la función en el punto, incrementarla en h y ver cuál es su imagen. Nuestro incremento era f de x0 más h menos f de x0. En aquella situación, lo que podíamos hacer es movernos hacia la derecha y movernos hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estábamos sobre la recta. Pero ¿qué ocurre en R2? Si yo estoy en un punto en el plano, yo me puedo mover en diferentes direcciones, ¿sí? O sea, tantas direcciones como versores tengo, por ejemplo, en la circunferencia unitaria, ¿sí? O sea, tengo infinitas direcciones. Entonces, ¿cómo hacemos para incrementar en R2 un punto? Tomamos un punto y nos movemos. Antes decíamos, a x0 le sumábamos h. Que podía ser positivo, nos movíamos hasta la derecha. Que podía ser negativo, nos movíamos hacia la izquierda. Ahora vamos a considerar un vector de módulo 1, o sea, un versor, que sea paralelo a la recta en la cual estaría contenido el punto incrementado. Entonces, ¿cómo defino los puntos? Vamos a
tomar mi punto, x0 y 0. Ese es mi punto sin incrementar. Para sumarle algo, le sumo lambda por la dirección. Veamos un par de ejemplos para entender esta idea. Supongamos que queremos incrementar en la dirección de y, ¿no? Y tenemos el punto 2, 1. Ahí lo tenemos representado, el 2, 1. ¿Sí? Quiero sumarle todos los puntos de la forma lambda por 1, 0. Lambda por 1, 0, sumamos lambda por 1, 0 más 2, 1, obtenemos lambda más 2, 1. O sea, son todos los puntos de la forma lambda más 2, 1. En este caso, lambda puede valer cualquier cosa, ¿sí? Quiere decir que el que marca la condición va a ser y va a tener que ser igual a 1. Con lo cual, ahí tienen dos ejemplos. Si al punto 2, 1 le sumo el 1, o sea, al punto 2, 1 le sumo el 1, 0, obtengo el 3, 1. Si al punto 2, 1 le sumo el 4, 0, o sea, lambda igual a 4, obtengo el 6, 1. Y así siguiendo para todo lambda perteneciente a los números reales, con lo cual me van a quedar todos los puntos sobre la recta y igual a 0 para moverme desde el 2, 1. Si lo hacemos en la dirección de J, nos va a pasar lo mismo. Tomamos lambda por el 0, 1 más el 2, 1, nos da 2 lambda más 1. Lambda más 1 puede valer cualquier cosa, o sea, todos los puntos van a estar sobre la recta x igual a 2. El análisis es análogo al que acabamos de hacer. Bueno, recién miramos un análisis hecho en la dirección de los versores I y J, de los versores fundamentales. Bueno, acá tienen un ejemplo hecho en la dirección del vector rojo SU. Voy sumando a P sub 0, U, y voy obteniendo, por múltiplos de U, voy obteniendo los diferentes puntos que están señalizados. Bien, entonces vamos a definir, dada F, vamos a considerar un campo escalar en R2 y P sub 0 un punto de su dominio. Vamos a definir derivada direccional en la dirección del versor U de la manera siguiente. Fíjense la notación, la derivada de sub U de F de P sub 0 es la derivada direccional en la dirección de U de la función F en el punto P sub 0. Y la vamos a construir de manera análoga a lo que hicimos en las derivadas de funciones escalares. Vamos a tomar el incremento F de P sub 0 más delta de TU menos F de P sub 0, o sea, el incremento de F sobre delta de T. Esta sería la notación vectorial. Si queremos hacer la notación cartesiana, desarrollamos en pares, porque estamos yendo de R2, F de X0 más delta de T U sub 1 y 0 más delta de T U sub 2, menos F de X0 y 0 sobre delta de T. Dos maneras de, a través de la notación vectorial y la notación cartesiana, de construir el cociente incremental. Vamos a ver un ejemplo. Queremos hallar la derivada direccional de f de xy, 5x cuadrado más y, en el punto 1, 2, según la dirección del versor 4/5 de y más 3y por j. Siempre estén atentos a ver que el vector que estén utilizando sea versor. En este caso,
4 quintos al cuadrado más 3 quintos al cuadrado da 1, ¿sí? Por lo tanto se trata de un versor. Si no se trata de un versor, hay que buscar el versor que le corresponda al vector con el que queremos trabajar. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la definición, ¿sí? U sub 1 vale 4 quintos, U sub 2 vale 3 quintos, x01 y 02. Reemplazamos todo eso, la función es 5x cuadrado más y. Verifiquen ustedes efectivamente que esa cuenta conduce a un valor de 43 quintos. Más allá de la cuenta, que ustedes la pueden hacer, desarrollar el cuadrado, simplificar, hacer cuentas, fíjense que en el anteúltimo paso llegamos a que el límite, cuando delta de t tiende a 0, de 43 quintos de delta de t más 16 quintos de delta de t al cuadrado sobre delta de t. En este caso, nos pasa exactamente lo mismo que cuando hacíamos derivadas en funciones escalares. Llegamos a una indeterminada. Bueno, ¿qué hacemos? Una operación algebraica que nos permita resolver esa situación. Algo importante para observar, la derivada direccional es un número, no es un vector, es un número. ¿Qué número está representando la derivada direccional? Si nosotros pensamos en la representación gráfica de la función z igual a f de xy, pensemos en un plano vertical que contenga en la recta en dirección u que pasa por p sub 0. Ese plano, que es el que aparece verde en la representación gráfica, es como una especie de pared que yo levanto y con esa corto a la representación gráfica. Lo que me queda dibujado es una curva. La derivada direccional representa la pendiente de la recta tangente a dicha curva C en el punto x0 y 0, z0, como está representada en el gráfico con una línea roja. Bien, el desafío que tenemos ahora es pensar de la manera siguiente. Si tenemos derivadas direccionales, nuestra definición nos dice cómo hacerlo, pero tenemos que calcular un límite de un cociente incremental. Para poder salvar ese escollo, lo que vamos a hacer, además de su utilidad que también vamos a ver, es construir la idea de derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Las derivadas parciales son derivadas direccionales en la dirección de los versores fundamentales. Entonces, en este caso tenemos dos versores fundamentales, I y J. La derivada direccional y las coordenadas de I son 0 y 1. Entonces, tenemos que la derivada direccional en la dirección de U de f en p sub 0 es el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de p sub 0 más delta de ti menos f de p sub 0 sobre delta de t. Si reemplazo I por las coordenadas 1, 0, lo que obtenemos que es el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de x0 más delta de t1 y 0 más delta de t0 menos f de x0 y 0 sobre delta de t. Por lo tanto, la expresión para la derivada direccional en la dirección del versor I es el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de x0 más delta de t y 0 menos f de x0 y 0 sobre delta de t. De manera análoga, lo hacemos para el versor j. ¿Qué ocurre en el caso de j? La que se va a incrementar es la segunda componente, o sea, nos va a quedar el límite cuando delta de t tiende a 0
de f de x0 y 0 más delta de t menos f de x0 y 0 sobre delta de t. Estas son las expresiones para calcular, por definición, las derivadas direccionales en la dirección de y j que llamamos derivadas parciales. Gráficamente, incrementamos x y dejamos y fijo. O sea, cortamos con planos paralelos a los ejes x e y. Fíjense, ahí en el recuadro tienen dos notaciones posibles. Se lee la primera f sub x y la otra la derivada de f respecto de x. Esto para la derivada parcial respecto de x, o sea, respecto del versor fundamental y. Y si nos movemos, si incrementamos y dejamos x fijo, de manera análoga lo que tenemos es, dejamos x0 fijo, nos movemos en la dirección del eje y. Y la notación es análoga. ¿Cuál es el interés de pensar las derivadas direccionales en la dirección de los versores fundamentales? Que en el caso que estamos en la dirección y, la única variable que resulta incrementada es la x. Y en el caso que estamos en j, la única incrementada es la variable y. O sea, que eso es lo que nos va a interesar. Y ahora vamos a ver por qué. Acá tienen diferentes notaciones para escribir las derivadas parciales. Gráficamente, la derivada respecto de x representa la pendiente de la recta tangente en x0 y 0z0 a la curva intersección de la superficie con el plano vertical paralelo al plano x0y y que pasa por el punto x0 y 0, x0 y 0, 0. Análogamente para la derivada respecto de y. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para las derivadas direccionales. F de xy es igual a x cuadrado más 8y más 8y en el punto 1, 2. Hacemos todo el planteo. La derivada de f respecto de x en el punto 1, 2 es f de 1 más delta de t 2 menos f de 1, 2. Reemplazamos, nos queda el límite cuando delta de t tiende a 0 de 1 más delta de t al cuadrado más 16 menos 17. Desarrollamos el cuadrado, 1 más 2 delta de t más delta de t al cuadrado menos 1 sobre delta de t. De vuelta llegamos a una indeterminada, sacamos factor común delta de t y nos queda el límite cuando delta de t tiende a 0 de 2 más delta de t. Ese límite vale 2. Lo mismo para la derivada de f respecto de y, ahí faltaría agregar el punto 1, 2. Para seguir la notación análoga a la anterior, hacemos todas las cuentas y llegamos a que vale la derivada parcial respecto de y en el punto 1, 2 vale 8. Ahora, ¿tendría yo una manera de realizar este cálculo sin especificar en el 1, 2? O sea, para encontrar una fórmula general que me permita, una vez que tenga una fórmula general, poder especializar y encontrar las derivadas. La respuesta es que sí. En cambio de colocar el punto 1, 2, ponemos x e y y hacemos exactamente la misma cuenta, llegando a que la derivada de f respecto de x en el xy vale 2x.
Ahora vamos a hacer lo mismo para respecto de I. Ahí hay un error, no lo voy a hacer en el punto 1, 2, ya lo hicimos. Vamos a buscar la forma general, la derivada de f respecto de I en xy es el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de x y más delta de t menos f de xy sobre delta de t. Haciendo cuentas, reemplazando x cuadrado más 8y, obtenemos que esta derivada vale 8. Entonces, uno identifica que algo está pasando. Porque si yo tenía x cuadrado más 8y y la derivada parcial respecto de x me daba 2x y la de y me daba 8, tenemos como cierta analogía con los métodos de cálculo que ya adquirimos para las funciones escalares. ¿Qué ocurre? Como al derivar en forma parcial se incrementa una sola variable, se pueden aplicar las mismas reglas que para las funciones escalares, teniendo en cuenta que la variable de derivación es aquella a quien incrementamos. Entonces veamos un ejemplo. F de xy es igual a x cuadrado más 8 por el seno de y. Bueno, si derivamos respecto de x y pensamos a y constante, 8 seno de y es una constante, su derivada es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Si queremos derivar respecto de y, x cuadrado es una constante. Entonces derivamos 8 seno de y respecto de y, o sea, 8 coseno de y. ¿Sí? Acá tenemos otros ejemplos. Si tengo f de xy igual a x cuadrado por el seno de y, fíjense, quiero derivar respecto de x. Pienso a seno de y como una constante. Por lo tanto, como está multiplicando, sale multiplicando si quieren pensar en términos de lo que hacíamos con funciones escalares. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Si queremos derivar respecto de y, x cuadrado es constante, la derivada del seno de y es el coseno de y. Bueno, y acá tienen después otro ejemplo para ustedes analizar. Y acá tienen otro mucho más largo para analizar. ¿Qué es lo que logramos con esto? Logramos una manera de obtener las derivadas parciales sin necesidad de recurrir a la definición del límite de los cocientes incrementales. Vamos a definir ahora el vector gradiente. El vector gradiente es un vector que en cada una de sus componentes contiene la derivada parcial respecto a la correspondiente variable. Entonces, para nosotros, el gradiente de f, que estamos trabajando con campos escalares de R2 en R, va a tener dos componentes. F sub x en xy en la primera componente, f sub y en xy en la segunda componente. Gradiente de f, grad de f, delta de f, son todas diferentes notaciones para el gradiente que conviven. ¿Qué importancia tiene el gradiente? Gráficamente, ya después, más adelante vamos a volver sobre esto, es un vector que es perpendicular a la superficie de la función en cada punto calculado. Nos van a permitir las derivadas parciales encontrar una fórmula de cálculo para todas las derivadas direccionales. La respuesta es que sí. Si f es diferenciable en un punto, u tiene componentes u sub 1, u sub 2, entonces la derivada de f en p sub 0 según la dirección de u puede calcularse como el producto escalar del gradiente de la función en el punto p sub 0 por
la dirección que nos interesa. O sea, esa sería la escritura vectorial. La escritura cartesiana es que f sub x en x0 y sub 0 por u sub 1 más f sub i en x0 por i sub 0 por u sub 2 nos permite calcular la derivada direccional de la función f en la dirección u en el punto p sub 0. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a, utilizando la fórmula de cálculo que acabamos de enunciar, la derivada direccional de f de xy, 5x cuadrado más y, en el punto 1, 2, según la dirección del versor raíz de 3 sobre 2y más un medio de j. Entonces, lo primero que hacemos es buscar las derivadas parciales de la función para construir el gradiente. Entonces, si derivamos respecto de x, la derivada de f respecto de x en el punto xy es 10x. Y la derivada de f respecto de y en el punto xy es 1. Ahora, tenemos las funciones derivadas parciales. Las especializamos en el punto 1, 2. Por lo tanto, la derivada de f respecto de x en el punto 1, 2 vale 10 y la derivada de f respecto de y en el punto 1, 2 vale 1 porque valen todos los puntos iguales constantes. Entonces quiere decir que el gradiente de la función en el punto 1, 2 es el vector de componentes 10, 1. Vamos a considerar el versor que nos dan, que tiene la primer componente raíz de 3 sobre 2, un medio. Entonces, antes que nada, observemos efectivamente que se trata de un versor. ¿Cómo hacemos? Calculándole su módulo. La raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado más un medio al cuadrado me da 3 cuartos más un cuarto, que es 1. La raíz de 1 es 1. Efectivamente, es un versor. Entonces ahora vamos a hacer el producto escalar entre el gradiente de f en 1, 2 por el versor planteado. Hacemos 10, 1 por raíz de 3 sobre 2, un medio, 10 por raíz de 3 sobre 2, más 1 por un medio. Bueno, hacemos cuentas y nos da 10 raíz de 3 más 1 sobre 2, que aproximadamente nos da 9/16. Volvamos a observar que la derivada direccional es un número. Ahora nos interesa ver algo más sobre las derivadas direccionales. El gradiente no solamente nos va a servir para calcular las derivadas direccionales, sino que el gradiente va a ser una medida de las derivadas direccionales. Entonces, dijimos recién que la derivada direccional era entre el producto escalar entre el vector gradiente y el vector u. Pero nosotros habíamos visto otra manera de escribir el producto escalar. Era el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Entonces, en este caso, la derivada direccional de f en p sub 0 va a ser el módulo del gradiente de f en x0 y 0 por el módulo de u por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que forman el gradiente y el versor. Pero nosotros sabemos que el módulo de u vale 1. Por lo tanto, la fórmula nos queda reducida a la derivada direccional de u de f en el punto p sub 0, va a ser el módulo del gradiente por el coseno de alfa. Entonces, algo importante es que el ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa, el alfa se va a mover entre 0 y pi, siempre va a tomar valores entre menos 1 y 1. Por lo tanto, la derivada direccional, lo máximo que va a poder valer va a ser el módulo del gradiente y la mínima menos el módulo del gradiente. Veamos esto paso a paso.
Si consideramos todas las direcciones en que podemos incrementar al punto P sub 0, la derivada direccional va a ser máxima cuando el coseno de alfa valga 1. Pero ¿cuándo el coseno de alfa vale 1? Cuando alfa, estamos en el intervalo 0pi, cuando alfa vale 0. Eso quiere decir que el versor tiene que tener la misma dirección y sentido que el gradiente. O sea, que el versor y el gradiente son vectores colineales con el mismo sentido. Quiere decir que el valor máximo que toma la derivada direccional es el módulo del gradiente y el versor u va a ser el gradiente sobre el módulo del gradiente, porque necesito que tenga módulo 1. Esa es para la derivada direccional máxima. O sea que el vector gradiente indica la dirección en que la función varía más rápidamente y su módulo representa la magnitud de dicha variación. Vamos a ver exactamente lo mismo, pero con la mínima. Va a ser el caso en que el coseno valga menos 1. Si el coseno vale un menos 1, quiere decir que alfa vale pi. O sea, que el gradiente y el versor tienen la misma dirección, pero sentido opuesto que el gradiente. Tienen los dos sentido opuesto, el gradiente y el versor. Por lo tanto, el versor va a ser un lambda por el gradiente. Y ese lambda va a ser menos 1 sobre el módulo del gradiente. ¿Y cuál es el valor de la derivada mínima? Menos el módulo del gradiente. Veamos una aplicación de esta idea. Supongamos que la temperatura viene dada por la función t de x y z, 80 sobre 1 más x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado. Si estamos acá trabajando con un campo escalar que va de R3 en R. Y nos preguntamos, t la medimos en grados centígrados y x y z están en metros. ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura respecto al punto 1, 1 menos 2 y cuál es la máxima tasa de incremento? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir el gradiente de la función en el punto 1, 1 menos 2. Para eso, primero calculamos las derivadas parciales. Como tenemos tres variables, ahí me olvidé, t, x y z. Construimos las derivadas parciales, la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z. Bueno, las derivamos, lo tenemos que hacer haciendo como una composición de funciones, va a ser menos 80 sobre todo el denominador al cuadrado por la derivada del denominador respecto de x, que va a ser 2x, de manera análoga respecto de y, va a ser 4y, y de manera análoga respecto de z, va a ser 6z. Ya tenemos las expresiones de las tres derivadas parciales. Ahora las vamos a evaluar en 1, 1, menos 2. Ahí simplemente hay que hacer la cuenta. La primera nos da menos 5 octavos, la segunda menos 10 octavos y la tercera 3 octavos. Ya estamos en condiciones de construir el gradiente de esta función, que en realidad se llamaba t, ya le cambié el nombre, en 1, 1, menos 2. Y obtenemos el vector gradiente, que esto es lo que me interesa que entendamos y que nos quede claro. El gradiente es un vector. Menos 5 octavos, menos 10 octavos, 3 octavos. Ahora fabriquemos el módulo del gradiente. Bueno, tenemos que construirle el módulo y obtenemos raíz de 134 sobre 8. ¿Qué tenemos que hacer para responder a
la pregunta sobre cuál es la dirección, dividir el gradiente por este módulo. Bueno, ese cálculo se los dejo a ustedes.